buenas, bienvenidos a este espacio de Ovejas Verdes donde nos reunimos para hablar de temas que nos inquietan, hacernos preguntas. ¿Para qué? Pues para ir más allá de lo que vemos. ¿Y para qué queremos ir más allá de lo que vemos? Para empezar a liberarnos, a vivir cada día más en paz. Y esas preguntas tan valiosas que nos llevan a un lugar donde pues a veces no sabemos ni esperamos que algún día íbamos a llegar, ¿no? Bueno, yo soy Hanna Barberá, acompaño a las personas en ese proceso interno, emocional, espiritual, para llegar cada vez a quitar todo eso que no nos deja estar en paz, tanto en la relación con nosotros mismos como con la relación con los demás. Y aquí me acompaña Macarena Cor, que es mentora de transformación personal a través del orden y el equilibrio energético. Buenas, Macarena, ¿qué tal? Buenas tardes, Hanna, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí otro día más. ¿Otro Y día? sí, esto sigue cada vez cogiendo un color. Esto es una aventura. También nos acompaña Flor. Gracias, Flor, por estar aquí. Y ella va a ser nuestra moderadora en el programa. Va a estar pues ayudándonos a gestionar quién sube, quién baja al escenario. Y bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de la incomodidad del cambio, ese punto tan incómodo cuando uno siente que está cambiando, que está a punto de cruzar un límite que nunca se había podido imaginar que iba a cruzar. Qué incómodo es ese momento y vamos a plantear eso desde aquí. ¿Qué te parece el tema de hoy, Macarena? Que lo empezamos también a Pues, comentar el otro día. pues mira, es un tema que realmente ya de por sí todo cambio es incómodo. O sea, el ser humano le gusta que las cosas estén iguales, que no haya modificaciones, no salir de nuestra zona de confort. Por ello, ya de por sí un cambio ya suscita una incomodidad. Luego está lo que suele ocurrir alrededor, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de las emociones, estuvo Hanna explicándonos cómo funcionaban, cómo podían ayudarnos. De hecho, está el programa de la última vez que hablamos de esto, está en YouTube para aquellos que lo queráis oír. Y Hanna nos explicó un poco a todos que pues, nos sirven un poco como de brújula, ¿no? Como detector para, pues, para seguir un poco lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, realmente, si ya de por sí un cambio es difícil, cuando ya ese cambio se manifiesta y tu entorno se ve también afectado por tu cambio, es cuando ya todo se vuelve más incómodo, ¿verdad, Hanna? Sí, ese es el momento de mayor, digamos, confrontación puede ser con uno mismo, ¿no? Porque uno está manifestando un cambio y normalmente el entorno no acompaña el mismo ritmo, ¿no? El entorno pues va cambiando a sus ritmos, pero el salirse de algo, por ejemplo, salirse de un patrón, salirse de lo que has hecho hasta ahora, en un momento en el que ese cambio aún no está consolidado, es importante también, yo creo que empezar y de ahí la importancia quizá de esta sesión, entender qué podemos esperar de ese momento, cómo, para que no nos pille tampoco por sorpresa y nos quedemos ahí estancados o nos dé por decir, ah, yo estaba mejor donde estaba, ¿no? Y mejor casi que no crezco. Bueno, y ese es el objetivo de hoy, que entender y empezar también a aceptar y saber gestionar ese momento de verdadera incomodidad, pero que al final vale la pena, ¿no? El, el equivocarse también. Sí, porque fíjate, o sea, uno puede sentir que quiere un cambio o que, bueno, pues o cambia de trabajo, o cambia de ciudad, o cambia de pareja, o se cambia el pelo, en fin, hay tantas situaciones, ¿no? Y realmente ya para uno mismo muchas veces tampoco es fácil, pero sentimos profundamente que eso es lo que realmente queremos hacer o seguir o caminar, pues si ya per se podemos tener dudas respecto a, oye, ¿realmente esto que estoy decidiendo, lo estoy decidiendo desde el corazón o lo estoy decidiendo desde un ego? Porque ahí, como explicabas hace 15 días, Hanna, hay otra emoción detrás que enmascarado disfrazado con otra y me cuento una película. Esto yo creo que es lo primero que le pasa al individuo, que nos pasa a todos en un momento dado. Oye, ¿esto que estoy haciendo? ¿Esto que estoy decidiendo?
¿Es desde el miedo o desde el amor? O sea, del corazón o del ego, ¿no? Yo creo que ya ahí ya tenemos todos una dificultad y luego que el entorno muchas veces tampoco acompaña, claro, ¿no? O sea, esa es también una buena puntualización, ¿no? ¿Qué hace que el entorno acompañe? ¿Qué hace que no acompañe? ¿Hasta qué punto nos puede afectar o depende de nosotros esa respuesta del entorno? ¿Y cómo podemos manejarla, ¿no? A mí me gustaría empezar a lanzar estas preguntas porque creo que puede salir algo muy, muy interesante de ahí. Y también empezar con ¿de qué tipo de cambio estamos hablando? Estamos hablando, como comentabas tú, ¿no? Un cambio de casa, un cambio externo, o primero hay un cambio interno que se manifiesta en la forma, en un cambio físico. Hombre, yo realmente, Hanna, por ejemplo, a mí cuando la gente que solicita el servicio de ordenar sus casas, su negocio, lo que sea, siempre está esa cosa, ¿no? De seré capaz, lo terminaré, estoy preparado, estoy preparada, ¿no? Y yo siempre les contesto igual. O sea, si la llamada del cambio ha venido ha tocado a tu puerta, es que realmente estás preparado o preparada. O sea, eso no surge así de la nada. Ha habido un camino, ha habido una transición, ha habido ciertos acontecimientos en tu vida que hacen pues que tengas una llamada interna a una transformación personal. Otra cosa es que seamos más conscientes o no de lo que está ocurriendo en el interior. Pero todo lo que va aconteciendo, al final lo hablamos en los primeros episodios de Ovejas Verdes, es porque algo interno tuyo se está expresando fuera porque ya lo llevas dentro, ¿sabes? Entonces, para ti, entiendo que quieres decir que todo cambio externo, como has comentado, un cambio de ciudad, un cambio de pareja, viene antes de un cambio interno, pongamos, de una forma de Sí, pensar, una forma de ver algo, una forma de sí, percibirse, ¿no? sí. Y de hecho, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo acerca de cosas que yo he podido experimentar, de cambios o situaciones, las que sean, y cuando lo hemos hablado, tú y yo se me has dicho, sí, pero es que detrás está este pensamiento, detrás has tenido esto previamente, ¿no? O sea, no, como explicabas el otro día, la emoción tampoco viene así como, ala, ya está aquí, hola, soy la emoción y me presento. No, o sea, realmente ha habido algo interno, pensamientos, creencias, paradigmas, no sé, experiencias que te hacen tener ciertas emociones. Y sí, yo pienso que los cambios externos es porque interiormente hay una necesidad de transformación personal. Podríamos, Bueno, mi humilde opinión, quiero decir que tú eres la sí, profesional de las emociones, no, no, que que no va. sé. No, yo aquí me estoy planteando preguntas igualmente, porque aquí también me surge entonces la pregunta, ¿no? ¿Quiere decir que una persona que externamente su vida no cambia, significa que no está haciendo un proceso interno de transformación? Que... Bueno, yo creo que los procesos internos siempre están. O sea, es inherente al ser humano, al alma, al espíritu, no sé. O sea, siempre hay un anhelo o de pero sí que es verdad que hay gente que le ocurren como más cosas y hay gente que no. Y yo pienso, de hecho lo hablaba ayer con una persona y me decía, es que yo no tengo suerte. Y yo decía, es que la diferencia con esa persona que dices que tiene suerte a ti es lo que tú te creas de eso, ¿no? O sea, lo que tú quieras. O sea, la gente que no tiene cambios es porque en el fondo no quiere cambiar. Y si le suceden cosas, lo negará, lo rechazará, no lo querrá experienciar o lo que sea. Porque, quiero decir, los trenes pasan, pero si te quieres subir o no es ya decisión de cada uno. Claro, y con esto también podríamos ver que hay dos tipos de cambios, los que te llegan como que parece que te los pone la vida como forzados, ¿no? Una pareja que te deja, te tiran del trabajo, y luego están los cambios que vienen de uno mismo desde una más bien motivación interna, Sí, eh, que eso seguramente para mí también está manifestando algo, ¿no? El cambio es inherente a la vida. La vida nos pide cambiar, transformarnos, crecer, pero ¿qué puede decir también de estas situaciones que nos llegan de golpe y nos obligan a cambiar? O esas situaciones en las que nosotros vamos a un poco a ir más allá desde una voluntad propia, porque quizá ella también está dándonos unas pistas de
esa apertura interna que haya a crecer, a romper nuestros límites, como, como una actitud ante la vida y entender que aquí hemos venido a aprender o sino que a lo mejor yo creo que la vida es que yo he venido aquí a que todo esté como yo quiero que esté, ¿no? Entonces entiendo yo que si depende de dónde nos colocamos en ese sentido, los cambios seguramente lleguen desde una motivación propia barra ilusión o Sí. imagino que te los trae la vida para decirte, venga va, vamos para allá, que esto va de esto. De todas formas, Hanna, tú sabes perfectamente que hasta los cambios fortuitos, vamos a decir así, que de pronto, oye, me han echado del trabajo, ¿no? Yo, bueno, yo sé que opinas muy parecido a mí en ese sentido, o sea, no creo que nada sea aleatorio. Ha habido un pensamiento previo, una actitud, que me ha gustado eso que has dicho, la actitud, ¿no? Una actitud ante la vida que hace que la vida te lo presente, pero porque ha habido una llamada. O sea, el tío de Amazon no llega a tu puerta si no le has pedido el pedido, básicamente. Sí. Otra cosa es que luego se te olvide, porque vives un poco más inconsciente, pero cuando se presenta eso es así, ¿no? Es como, no, es que de la noche a la mañana mi pareja me dejó. Yo siempre digo, bueno, de la noche a la mañana esto nunca ocurre. O sea, han pasado otras cosas. Otra cosa es que hayamos estado pendientes de eso o no, o hayamos fingido demencia o lo que sea. Pero fortuito, fortuito, no hay nada. Esto es muy interesante también lo que dices y me gustaría también resaltar lo que has dicho, ¿no? Si un cambio nos llega, sea desde nosotros mismos o como que parece que venga de fuera de manera forzada, si algo nos llega es porque en algún nivel ya estamos preparados. Podemos luego resistirnos más o menos, pero yo lo entiendo así, por lo menos. Si algo nos llega a una situación, ¿no? La típica situación, no, Extrema, ¿no? sí, Situación incluso extrema. yo no puedo afrontar esto, no puedo con esto. Para mí hay una cosa que por lo menos a mí me ayuda, ¿no? También, y ahora que lo has dicho, me encanta recordarlo, que es si esto me ha llegado, es como que la vida no te va a dar nada que no puedas, es como que va por niveles, va dándote un aprendizaje, y lo que pasa es que hay algunos que parecen mayores o que requiere soltar algo que aún nos vamos a resistir más o menos, pero preparados estamos. Si algo nos ha Claro, llegado, pero eso no riñe, no está reñido con que sea incómodo, porque la gente dice, oye, mira, esto me ha venido, es muy duro. No, no, estás preparado. Lo que pasa es que va a ser incómodo. O sea, el cambio no es fácil nunca y tiene un recorrido, claro. O sea, que no está reñido con lo que acabas de decir, ¿sabes? Que, oye, esto pasa y vale, quizá no esté preparado, pero sí que lo estás, pero no va a ser fácil. y, y bueno, también Quería hablar, Hanna. sí, claro. Sí, sí, no es Claro, importa. Flor, por A mí Dios, se pues me por está poniendo un favor. nudo en el estómago. Yo estoy pasando por un... Ahora ya estoy mucho mejor, pero a mi vida llegó un cambio radical a nivel laboral. No creo que yo lo pidiese al universo. A lo mejor me equivoco, pero, pero sí que es cierto que yo me fui metiendo en un pozo, acordándome de lo bien que estaba en mi trabajo, porque estaba fenomenal a todos los niveles, me encantaba lo que hacía y todo. Y ahora es cuando empiezo a ver la luz y a olvidarme de mi anterior trabajo. Y estamos hablando de hace 2 años ya. Y cuesta muchísimo, muchísimo, porque es algo que lo ves tan injusto que no terminas de encajarlo en tu vida. Sí que yo soy una persona que no soy blanda, quiero decir, para mí rendirme no es una opción, pero aún así me ha costado muchísimo asimilar que la cosa estaba así, que no había vuelta atrás y que tenía que buscar otras opciones y desde el primer momento las he buscado, pero no sé, siempre está ahí esa cosa de decir, qué bien estaba antes, ¿no? Qué bien estaba antes. Y probablemente sea ese cerebro que tenemos tan comodón, que le encanta estar en el sillón y le cuesta un montón levantarse, ¿no? Para decir, venga, que te esperan cosas súper fantásticas y súper buenas
y te espera una vida llena de retos y de cosas divertidas, ¿no? Que también depende mucho de cómo lo vivamos. Pero bueno, depende mucho de las circunstancias de cada uno, ¿no? En qué momento te pilla ese cambio que aparentemente tú no has pedido, ¿no? Y así te lo tomas. Y en cuanto a una cosita que habéis comentado antes también, en cuanto a cómo te ayuda, no sé exactamente qué palabras habéis utilizado, ¿no? Pero tu entorno, cómo te ayuda y cómo influye en esa transformación, en ese cambio, ¿no? Yo creo que si tú no estás preparado, la gente que tienes a tu alrededor, muchísimo menos. O sea, cuesta mucho, mucho, mucho que las personas que tienes a tu alrededor se pongan en tu lugar. Muchísimo. Yo creo que cualquier cambio, ¿no? Claro. Porque claro, estamos hablando que ya no es un cambio físico, en mi caso, ¿no? Del tema laboral que estábamos hablando, ya no es un tema de transformación, ahora estoy en un trabajo y tengo que buscarme otro para estar ahí. No, es que es un cambio puro y duro mental, es una transformación personal la que Eso tienes es. que hacer. Eso es. Claro, Sobre todo yo que no evidentemente, estaba acostumbrada a eso, ¿no? Claro. no, pero Flor, ¿sabes qué pasa? Es verdad que hay ciertos cambios que son de verdad fortuitos. O sea, me refiero que pues se te muere alguien, hay una enfermedad, o sea, hay cosas que dices, oye, yo esto lo digo de verdad, no lo he pedido al Amazon cósmico y me lo han presentado así, ¿sabes? Y te lo Uh-huh. comes con patatas, ¿no? Pero sí que hay siempre alguna cosa detrás de lo que has deseado que está relacionado con ese cambio. O sea, en tu caso yo no Uh-huh. lo sé, no estoy dentro de ti, no conozco que, sabes, tu vida previa a eso, no. Pero sí que hay a veces que uno desea una transformación fuerte y la vida, que fue algo que también hablé ayer con Hanna, ¿no? Es decir, uno ya toma una decisión y ya está incómodo, porque tienes que salir de tu zona de confort, porque ocurre algo, porque te ves obligado a hacer ese cambio porque la vida te lo ha presentado y luego el entorno muchas veces puede ser muy guay y que te puede apoyar, pero muchas veces es hostil, porque Uh-huh. hay gente que no lo entiende, pero sí que es importante siempre mantener una actitud de que algo mejor va a venir porque es que si no, no hay quien sostenga eso. No Por sé qué opinas tú, supuesto, sí, Hanna. sí, sí. Sí, yo, bueno, cuando estabas hablando de tu experiencia, Flor, a mí también lo que me ha venido es que una de las partes como un poco fastidiosas, ¿no? Del cambio es que en el momento en el que lo estamos viviendo creemos que, como tú muy bien has dicho, ¿no? Cualquier tiempo anterior fue mejor, porque la incertidumbre, buf, nos cuesta muchísimo. Pero lo interesante o lo... Bueno, no sé si lo interesante es que este tipo de cosas solo las puedes ver a toro pasado. Es decir, cuando el cambio ya se ha consolidado, cuando has dicho transformación personal, cuando tú ya has hecho esa transformación personal, la has consolidado en ti, solo en ese momento ya donde ya lo has pasado todo, te das cuenta de que todo era por algo, que realmente te ha ayudado a crecer, ¿no? Pues quien no ha tenido una crisis y luego pues lo típico, ¿no? Lo que es una persona pues que ha madurado, que la ves como más madura, más... Entonces cuando consigues consolidar ese cambio, superar entre comillas esa crisis, por ejemplo, te das cuenta de que, que te ha ayudado, ¿no? A mejorar y que la persona en la que te has convertido evidentemente es mucho más fuerte, más rica por dentro. Lo que pasa es que eso es algo pues, que se ve cuando se ha acabado el proceso, no durante el proceso. Si hiciéramos una lista, pues los peores momentos de nuestra vida y luego nos fijáramos en que hemos aprendido, cómo nos ha transformado, seguramente pues ahí ya a toro pasado se ve claro, ¿no? Pero cuando lo estás viviendo, pues es más difícil. Y habéis comentado también una cosa de lo del entorno, que fundamental es cuando, porque al final estamos hablando de cambiar nosotros, ¿no? Nuestra forma de pensar. Cuando tú cambias tu forma de pensar, estás cambiando tú, quién eres, estás cambiando quién crees que eres. Entonces, normalmente, ese cambio, imagínate, puede llegar de que de repente tienes una mente lo suficientemente abierta, ¿no? Para, pues el típico caso, pues mira, me voy
a no sé dónde, donde la gente no tiene nada que ver conmigo, y con esa actitud de aprender resulta que empiezas tú a cambiar porque abres límites, empiezas a entender que lo que tú pensabas podía ser o no podía ser. Pero muchas veces el cambio se inicia, como bien ha dicho Flor, en un entorno donde todos piensan igual que tu antiguo yo. Y quizá ese es el cambio un poquito más difícil en cuanto al entorno, porque todo lo que estás como abriendo paso, tu entorno pues tampoco te lo está reforzando, aunque eres tú mismo el que aún no, seguramente no confía lo suficiente. Por eso creo que ahí lo que, por lo menos a mí, me ayuda mucho, me sigue ayudando, es buscar a alguien que ya haya hecho ese proceso, o buscar a alguien que ya tenga esa forma de pensar que tú quieres conseguir. Es decir, si tú quieres conseguir, no sé, dejar de ser una persona pues, que trabaje y tenga un jefe, por ejemplo, pero te da miedo ese paso en emprender, pues que ayuda mucho ahora, ¿no? Que se lleva mucho, pues las mentorías. ¿Por qué? ¿Por qué eso ayuda? Pues porque estás en contacto con una mente que está vibrando ya con eso, y que te lo puedes, y en la que tú puedes alimentarte de esa manera de pensar, y no se te hace tan difícil, no estás en tanta incertidumbre. Y quizá ahí es súper importante rodearte de gente que ya piense o que sea ya en parte como la persona que tú quieres ser. Para mí también ayuda muchísimo a ir viendo que donde quieres ir no hay tanto peligro, no estás haciendo algo tan malo, o bueno, lo que podamos ver. De todas formas, sí que es cierto que también lo que intentaba comentar antes, ¿no? Que a veces también la vida te pone a prueba, ¿eh? O sea, es decir, si es algo que tú deseas mucho, ¿no? Pues a mí me ha pasado, ¿no? Entonces aplicas para un trabajo y estás ahí dándolo todo y no te llaman, no te dicen qué tal. Y de pronto sale otro trabajo que a ti también te encanta, te cuadra, y dices, ah, fenomenal, mañana empiezo. Oye, y esta tarde te llaman del anterior trabajo y dices, ostras, esto es una broma, ¿no? O sea, quiero decir, he estado detrás de esto tanto tiempo y en el último momento se me plantea la diatriba, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo con el que ya me han dicho que sí o vuelvo al que realmente quería? O sea, una cosa es la incomodidad de la situación de uno de salir de la zona de confort. Luego, que ese entorno apoye o no apoye, y lo que dice Hanna, buscar a gente que vibre como tú. Y luego que la vida en sí también te pone a prueba. Oye, ¿cuánto de verdad querías esto? ¿De verdad querías este cambio? O, ¿sabes? O sea, eso también ocurre. Y luego lo que dice Hanna también, que cuando uno empieza a cambiar su forma de pensar, cambia esa persona. Y claro, el entorno también cambia, pero no es inmediato. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás cambiando, tu forma de pensar está cambiando, tus propósitos, metas, no sé, aspiraciones, no sé, todo lo que es tu vida en sí, tampoco es inmediato. Entonces, tú estás ahí en esa transformación personal, y tu entorno también le estás recordando que siguen en su zona de confort. Entonces, lo que suele ocurrir también cuando hay un cambio importante es que el entorno puede volverse hostil porque estás recordando al otro que sigue estando ahí y que tú se has dado el paso. Entonces, claro, entonces hay como unos ataques o unas demandas o unos reproches porque la otra persona es como, tío, es que ya no tengo excusa porque si esta lo ha hecho, yo no puedo quedarme atrás. Entonces, esto también suele ocurrir. Entonces, en muchos de los cambios importantes se cambia de amistades, o sea, el círculo de tu entorno, ¿no? También cambia. Cambian lo que dice Hanna, pues de pronto ya te relacionas con otra gente que sí que está ahí. Pero claro, no es inmediato, por eso esa incomodidad. Y luego, ya por último, el tercer paso, que es que la vida también te pone a prueba, que es, oye, ¿cuán de verdad quieres este cambio? Y hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a prescindir de ciertas comodidades, ya sea en forma de personas, en forma de entornos, en forma de no sé, de lo que sea, y la vida también te lo expone, ¿no? Como, a ver, Macarena, ¿tú querías esto en tu vida? ¿Es de verdad que es así? Porque claro, caer a lo antiguo también es muy fácil. Por eso la incomodidad del cambio, el cambio en sí, es incómodo, pero lo que dice Hanna, al final, cuando ya pasas todo ese recorrido, es cuando de pronto cobra un sentido. Lo decía Steve Jobs,
cuando se graduó ahí, creo que era en Stanford, creo, en la universidad, que hizo el discurso este tan famoso que decía que de pronto los puntos se unieron. Todo lo que parecía como súper random, así, aleatorio, que nada tenía que ver, de pronto cuando ya empiezas a de verdad seguir tu corazón y seguir lo que verdaderamente quieres, la vida cobra sentido y todos los puzzles, o sea, todas las piezas del puzzle encajan. Exacto, y también te conviertes, en el caso este de Steve Jobs, ¿no? Te conviertes en el ejemplo que se ha salido del camino y luego la gente dice, ostras, no había solo un camino. Porque es que también podemos empezar a entender que cada uno va a tener un camino diferente al otro. Entonces, intentar que mi proceso de cambio sea igual que el del otro y mi camino, pues es no escucharnos, porque seguramente el nuestro sea diferente. Y en cuanto a lo que has comentado, también me parece muy interesante distinguir entre dos etapas. Cuando el cambio no está consolidado en ti, ¿qué pasa con el entorno? Y cuando ya está consolidado en ti, ¿por qué? Porque a veces podemos caer entre comillas, en la trampa, ¿no? De pensar, no, es que como mi entorno no me apoya, ¿no? Fíjate lo que, como tú muy bien has dicho, cuando tú estás cambiando, hasta que no haces un cambio firme, hasta ese punto no puede ser aún una inspiración para el otro. Es decir, en el momento que tú acabas de ser otra persona y de demostrar que eso era por algo y que siendo así todo sigue estando bien, en ese momento en todo caso puedes servirle al otro o bien te conviertes en algo que al otro le da mucho miedo, como bien has dicho tú, de esta forma de ser que tanto miedo me da a mí, este paso, esta persona está representando esto, ¿no? Salirse de este patrón que yo considero que tiene que ser así. Hay que entender que puede haber esa proyección y consecuentemente pues un rechazo y no tomárselo de forma personal, es decir, no caer en la trampa de, ostras, este cambio que yo he hecho entonces hace que entender que no tiene nada que ver contigo, simplemente que tú ahora le estás mostrando algo que el otro pues a lo mejor aún no está dispuesto a ver y no pasa nada, ya lo verás si es que lo tiene que ver algún día. Pero eso también estaría denotando pues, que tu cambio no es firme, porque cuando tu cambio es firme también no te afecta si el otro aún lo ve o no lo ve, o quiere cambiar o no quiere cambiar. Normalmente cuando estamos en mitad del cambio, necesitamos que nuestro entorno cambie con nosotros, ¿no? A mí eso me ha pasado mucho cuando yo he estado en ese proceso de transición. Necesitaba que ese entorno cercano lo viera como yo y me entendiera. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, me estaban reflejando mis propios miedos. Entonces, pues intentas cambiar el entorno antes de cambiar tú. Entonces eso también está denotando cuando aún intentas cambiar la forma de pensar de tu entorno, normalmente es porque aún estás en proceso tú y aún hay miedos por ahí en ese transitar. Cuando tú realmente acabas de rematar eso en ti y ya dices, esto era lo que tenía que aprender, ¡buah! ¿De qué me ha servido? Fíjate, esta es mi nueva manera de pensar que me hace mucho más libre y mucho más feliz. Cuando, esa felicidad que sientes ya es como tan fuerte y tan inamovible que ya ahí no necesitas que tu entorno cambie. Y ahí ya pues pueden darse dos respuestas en cuanto a tu entorno, ¿no? Que no les gustes, pero ahí tú no te estás alejando de ellos, porque eso es muy importante. Tú no eres ya el que te aleja de ellos, porque tú ya no necesitas que tu entorno cambie, porque tu cambio es firme. En todo caso, si alguien se aleja es el otro, ¿no? Y, y eso va colocando. Te das cuenta que en la vida las cosas van llegando y se van yendo solas mientras tú haces el trabajo. No necesitas ni siquiera controlar quién está en tu vida y quién no. Pero ahí siempre es importante, como siempre decimos aquí, centrarse en uno mismo y cuanto menos pongamos el foco en dónde debería estar el otro, pues la verdad es que mucho mejor porque no caemos en trampas que no nos ayudan, la verdad. Y sobre todo otra cosa también, Hanna, porque todo esto que has dicho me encanta, es excelente. Pero también otra cosa muy importante y es que la primera incomodidad del cambio es el miedo a fracasar, ¿no? Porque dices, bueno, seguimos hablando de trabajo, pero puede ser cualquier tema. Oye, me voy a vivir a Houston. Y bueno, ¿y si me va mal allí?
¿Y si tengo que volver? ¿Y qué vergüenza? Porque luego qué va a decir mi familia y mis amigos me van a ver como un fracasado o fracasada y tal. O sea, yo creo que la primera incomodidad del cambio siempre es un poco ese miedo, ¿no? ¿Y si no sale? ¿Y si me dicen que no? Pero tú en el fondo quieres ese cambio, tú quieres dar ese paso, pero sin embargo el miedo ahí está y que es muy normal, o sea, no quiere decir que tu decisión esté tomada desde el miedo, simplemente que es normal sentir miedo a un cambio, porque es lo desconocido, porque es la incertidumbre, porque no sabes, ¿no? Es como, pues eso, cogernos el brazo y decir, ¿existen las Indias, existen las Américas? Pues no lo sabemos. Y lo mismo tienes que dar la vuelta en el barco. Y ese cambio, aunque luego no se manifieste con un éxito rotundo que dices, bueno, es que me fui a Houston o me fui no sé qué, o cambié de trabajo, o cambié de pareja y me fue súper bien. Aunque eso no suceda, es decir, te va mal, te tienes que volver, en fin, vuelves con una mano delante y otra detrás, en fin, toda una serie de circunstancias que pueden ocurrir, hasta ese cambio también está muy bien, porque ese cambio, como ha dicho también Hanna, te da una información, te ubica, tú a ti mismo te estás probando cuáles son tus límites y sacar un gran aprendizaje. Vale, no me fue bien en Houston, pero mira, allí pues hice amigos o aprendí a hacer, yo qué sé, lo que sea. Y eso también es importante porque ese cambio, aunque no llegó a la meta que tú deseabas, sí que puede ser el trampolín para uno más importante. Exactamente. No, cambiar la palabra error como por, quizá yo cambiaría la palabra equivocarse por el paso previo necesario para llegar a. Es como elegir el camino erróneo un par de veces es a veces la única manera que tiene la vida para nosotros de que encontremos el que sí. Y nosotros como que Sí, queremos ya, este que sí, que todo salga bien. Pero ¿qué es que todo salga bien? O sea, porque si nuestro claro. objetivo es mantenernos en la comodidad y seguir que todos piensen bien ¿qué es tener éxito en un proceso? Para mí es ser capaz de sacar un aprendizaje. Esa es la mentalidad para mí de aprender. Eso es tener éxito. Entonces, si enfocas así, siempre estás teniendo éxito. Pero si para ti el éxito es que salgan las cosas como tú proyectas, pues a veces no nos damos cuenta que esa persona que proyecta es justamente la que necesita cambiar. Entonces, lo que nosotros proyectamos al futuro es en base a lo que creemos hoy. Pero no, la vida a Pero, lo además, mejor no es lo que trae. pero ¿sabes qué pasa, Hanna? También ocurre otra cosa, que es que, por ejemplo, en España o en muchos países, la cultura del éxito no está bien entendida. O sea, me refiero, por ejemplo, en Estados Unidos, aquel que más fracasos ha tenido, o sea, laborales o que ha montado empresas y se ha ido a la bancarrota y tal, esos son los primeros que quieren contratar las grandes empresas y a los que más les pagan. ¿Por qué? Porque dicen, este tío que lo ha probado todo, este me va a decir cómo no hacerlo. ¿Sabes? Claro. Pues sí, no sé si tendrá la fórmula para el éxito tal, pero sabe qué no hay que hacer. Entonces, eh, lo que es el fracaso allí se ve de una manera muy distinta, ¿no? O es como decir, bueno, pues una persona que ha tenido muchos fracasos amorosos, bueno, pero también, como dices tú, Hanna, aprende de eso, porque así el día de mañana sabrás qué tipo de trabajo quieres, cómo quieres trabajar, cómo te quieres relacionar, cómo quieres que sea tu pareja, alta, baja, que te entienda, que no te entienda. Todas esas cosas, por eso es lo que dices tú, o sea, es entender más allá de tu expectativa de ese cambio y saber que ya el cambio implica como una ganancia de aprendizaje. Claro. Y siempre ganas. Si lo enfocas así, siempre Siempre, ganas. siempre, Es imposible siempre, el siempre. error. Y luego también quizá no confundir, porque a lo mejor con lo que estamos diciendo es, entonces tengo que vivir en 4 países para, bueno, a lo mejor ese no es tu camino, a lo mejor es el camino de una persona que necesita vivir en diferentes escenarios que requieren, pues eso, que vaya abriendo su mente, pero también se puede hacer en una misma ciudad. Siempre aquí lo importante es que cada situación que se te presente, bien en tu propia ciudad donde siempre has vivido, has nacido y te morirás, o bien en tropecientos países donde vivas, ¿no? Si tu actitud es de ver más allá en cada situación que se te presenta, eso ya está ocurriendo y los cambios ya están ocurriendo. No es tanto el tengo que cambiar 1000 veces de trabajo para transformarme y crecer o tengo que cambiar y tener 5 parejas porque así, bueno, hay gente que necesita 5 experiencias, hay gente que necesita 2, gente que necesita una,
que no nos centremos y no demos por hecho que entonces cuantas más cosas diferentes viva puede ser, y normalmente pues eso nos ayuda, pero tampoco tiene por qué, porque al final todo viene de dentro, es mucho más importante cómo estás viviendo tú eso que en la forma en que se está dando, por lo menos para mí. Oye, Hanna, nadie dice nada, salvo Flor que habla un ratito. Oye, Max, Pru, podés participar. O sea, quiero decir, le dais, mira, abajo hay una manita ahí como si fuera un folio. Le dais y podéis participar y podéis opinar, porque quiero decir, o compartir una experiencia propia y decir, mira, yo cuando hice tal cambio en mi vida, pues me ocurrió esto y lo pasé fatal y estuve con lorazepam o Lexatin y me quise cortar las venas y luego fui muy feliz. No sé lo que queráis contar. O de lo que hemos comentado. Mira. Pues venga, yo me animo a contar una experiencia. Buenas, Max, Buenas. bienvenido. Hola, Buenas. Max. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, decirles que el programa me está encantando. Gracias. Gracias, Max. Y bueno, quería compartirles mi experiencia, que me sentí tocado por un montón de cosas que estuvieron diciendo. Yo soy de Argentina y estoy viviendo en España ahora, en Valencia. Y soy cantante lírico, me dedico a cantar. Y en mi carrera hay que audicionar en un montón de países todo el tiempo, porque si uno quiere ser, bueno, los grandes cantantes al menos cantan en muchos teatros, ¿no es cierto? Van haciendo contratos temporales con muchos teatros. Pero entonces yo vivía en Argentina y había alcanzado un nivel ahí que yo no sentía que no podía seguir avanzando. No me lo permitía la cultura, el tipo de cultura que hay en Argentina. Y entonces dije, bueno, ¿cuántos años tenía? Creo que tenía 22 años. Dije, bueno, me voy a Valencia, perdón, a Europa, dije, que en Europa hay más cultura, y entonces voy a ir a audicionar allá para que me cojan en un teatro y va a estar todo mejor. Entonces vine a audicionar, en el 2018 fue eso, canté y me mandaron a casa. Me dijeron, Chao pescado, ¿no? O sea, exacto, el siguiente, por favor. tal cual. Me dijeron a la casa, estás muy verde, me dijeron. Sos muy joven para cantar todavía, así que a casa. Y volví a mi casa, así como dijiste hoy Macarena, con una mano delante y otra atrás, no sabiendo qué iban a decir mis compañeros, qué iban a decir mis profesores. Mi familia, no hay problema, siempre me apoyaron. Pero bueno, fue difícil, fue difícil. Y sí, siempre están, bueno, mis amigos siempre me apoyaron también, pero siempre está la gente que aprovecha la oportunidad, ¿no? Como no sé, a mí no quiero ser rencoroso ni parecerlo, pero hay gente que al ver que uno está cambiando o desafiando esa zona de confort, como dijiste hoy, Macarena, se sienten incómodos. Y apenas tienen la oportunidad, dicen, ves que tenía razón, me tengo que quedar en mi zona de confort y vos también deberías hacerlo. Bueno, y yo me sentí mal al principio, pero al año siguiente volví a intentar, de todas maneras, porque yo sabía que era lo que quería, y ahora estoy en Valencia, en España. Pero sí, todo el cambio fue súper difícil, incluso después de haber ganado el concurso acá en España y haber vivido en España, ahí vino lo más difícil, cuando el cambio ya se presentó, tener que enfrentarlo y tener que cambiar un montón de cosas que vienen emparejadas con el primer cambio que se da, parece ser el primer paso. Fue muy difícil eso, pero muy lindo. Gracias por compartirlo, Max. No, Gracias, porque además viene al pelo con lo que ha comentado Macarena, un poco casi que estaba comentando tu historia, ¿no? Volver, sí. ir. Sí, tal cual. Bueno, Oye, no estaba nada preparado, que la gente a veces va a pensar que tenemos un guión o algo. No estaba nada preparado, ¿eh, niños? Esto ha sido así súper random. Y también otra cosa que me di cuenta de esta charla que están dando, que cuando estaba en Argentina yo decía, ¡buah! Esta sociedad que no me entiende, esta sociedad que está un poco enferma, que qué sé yo estaba bastante peleado con la sociedad y con la manera de pensar.
Y entonces dije, cuando me vaya a Europa va a estar todo mejor. Cuando me vaya a España, todo va a ser hermoso. Llegué a España, lo mismo. Es lo mismo. Y ahí me di cuenta de que no era la realidad en sí, sino la percepción que yo tenía de esa realidad. Claro, Y... de hecho hay un cuento que, bueno, yo no lo sé contar muy bien, pero bueno, lo voy a contar súper rápido. Y es eso, un chico que llega a la entrada de un pueblo y se ve ahí a un señor como tumbado, echándose la siesta y tal, y entonces llega y dice, mire, discúlpeme, digo, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y le dice el señor, dice, ¿usted cómo es? No, dice, ¿cómo era la gente del pueblo donde viene usted? Dice, pues nada, amargados, aburridos, nada, unos osos, ¿no? Dice, ¿y cómo son la gente de aquí? Dice, pues igual. Entonces el chaval coge y se va, ¿no? Entonces llega otro y dice, pues lo típico, ¿no? Igual que el otro quería empezar una vida en otro pueblo y dice, bueno, tal, ¿cómo son la gente aquí? Dice, ¿cómo era la gente de su pueblo? Pues gente encantadora, simpática, amable, acogedora, en fin. Dice, pues la gente de este pueblo es igual. Y es un poco ese ejemplo, ¿no? Yo pienso que muchas veces cuando uno no está conforme en el sitio que está, hasta que no aceptas esas circunstancias y vives en paz con eso que puede ir en contra tuya, no puede manifestarse nada nuevo. Yo creo que cuando tú volviste a Argentina, Max, y tú aceptaste, pues, oye, mira, pues no me ha ido bien, pues voy a aceptar estas circunstancias, es cuando tú ya dices, venga, vuelvo a intentarlo. Y claro que funcionó, pero por eso, ¿no? ¿Cómo es esto, Hanna? El que lo que aceptas, no, lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma, ¿no? Claro, sí. Y hay una frase que también me encanta, ¿no? El dolor no es más que la resistencia al cambio. Yo cada vez veo más que cuando te resistes menos al cambio, es imposible el dolor, el sufrimiento. Y por lo que ha contado Max también, y lo que estábamos comentando de antes, ¿no? Cómo él hubiera llegado a la conclusión de que, por ejemplo, no era la sociedad argentina el tema. Hasta que no iba a España no lo iba a comprobar, entonces necesitaba ese paso. Alguien lo podía decir, no, es que se ha equivocado. No, 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 era totalmente necesario, no hay fracaso aquí. Era el paso que se requería para darse cuenta de eso. Tan sencillo como eso. Si lo observamos desde el no juicio, vamos un poquito más ligeros de equipaje en ese cambio, ¿no? Sí, hablando un poco más de lo profesional, el haber venido la primera vez, aunque yo ya sabía un poco de que me faltaba, de que estaba un poco verde, pero haber venido me hizo dar cuenta de lo que tenía que mejorar para llegar a donde quería, ¿no es cierto? Y así que tampoco lo considero un fallo, un fracaso al haber vuelto a Argentina la primera vez. Claro, exactamente, es así. Pues muchas gracias por compartirlo, Max. A Bueno, recordar a ustedes, los que estamos en esta sala que hay 15 minutitos todavía para quienes quieran participar, compartir, opinar, en fin, esto es un espacio abierto, esto es Ovejas Verdes, aquí todos podemos participar y bueno, para que os animéis un poco, pues eso, como ha hecho Max, a contar su cambio, qué le supuso, qué aprendizajes y bueno, la verdad que ha tenido un happy ending esto, ¿sabes? Pero que compartir lo que queráis. Bueno, pues mientras vamos cerrando, ¿qué os parece si mientras damos un tiempo a alguien que quiera compartir, vamos quedándonos haciendo un resumen de ideas que nos vamos llevando de hoy y si no, pues ya con eso Venga, nos despedimos? empieza Hanna, que tú es que has dado muchas claves hoy para el discurso de sí, está muy bien. Pues bueno, para mí una de las cosas que más me ha ayudado a mí personalmente, por lo menos a entender, incluso hasta el día de hoy, que digo, esto lo tengo siempre que recordar, es que cuando uno está cambiando y el miedo a que no te apoyen no es más que una proyección de tu propio miedo, ¿no? No quedarse en esa idea de es que no me apoyan y cómo no me pueden entender, ¿no? Porque una de las cosas que yo por lo menos también me he dado cuenta es que si en ti aún no crees en tu propio cambio, la experiencia te va a dar personas que no creen en tu propio cambio. Entonces, bueno, aceptar eso desde ese lugar también como recoloca las cosas en su sitio y te vuelve a poner la responsabilidad otra vez, te vuelves a focalizar en lo que aún tienes que seguir y dices, bueno, pues estoy en este punto,
no confío aún en mi cambio, pues bueno, vale, entonces eso es que hay que seguir trabajando, ¿no? No liarnos en no me apoyan y como no me apoyan, me deberían de entender, me deberían de apoyar. Y que el cambio se entiende cuando ha pasado, eso también lo tenemos que empezar a ver, pero que al final también te vas dando cuenta de que a toro pasado, claro, normalmente no, siempre es para mejor, porque mejor, para mí el éxito, como decía, es aprender. Para mí, cuando tu propósito en la vida es aprender y crecer, no puedes fallar porque siempre puedes estar aprendiendo. Sí, bueno, sí, me encanta. O sea, sería como si lo haces desde el corazón y con ganas pues eso, de, mira, me expongo, es como que todo se hace más fácil, ¿no? Porque lo que has dicho tú ahora, Hanna, si estás en ese miedo, en esa cosa y nadie me apoya, claro, es que atraes más de lo mismo. O sea, es como que, es como reafirmarse. O sea, la vida te reafirma lo que tú tienes dentro. La vida no te va a dar algo diferente a lo que tú no lleves en ti. Entonces, la verdad que eso también me parece muy importante tenerlo en cuenta, ¿sabes? Claro, y además es que pierdes el foco, porque empiezas a ponerlo fuera y pierdes el foco es como cuando intentas que cambie el estado del agua, ¿no? Que pase de líquido a vapor, necesitas poner mucha energía, entonces si la estás poniendo fuera es muy difícil que cambie tu estado interno. Entonces, intentar tener eso en cuenta también a mí por lo menos me ayuda cada vez más. A mí algo que me ha ayudado mucho ha sido entender que todo cambio tiene su proceso, ¿no? Una aceptación por nuestra parte y, y bueno, a dejar que el tiempo, no a dejar que todo, no a dejar todo en manos del universo, pero sí a fluir un poco con ese cambio. No te ayuda a no sentir tanta tensión y tanta culpabilidad. Bueno, pues te deja asumir más la responsabilidad, ¿no? De lo que te ocurre. Lo que sería un poco la fe, ¿no, Flor? O sea, tener esa fe de que al final todo va a ir para bien. Yo creo que el secreto de la vida es tener esa fe, ¿no? El decir, vale, esto tiene un proceso. Claro, así contado, cuando uno no está metido en un cambio importante, es como, bueno, tal, ¿no? Pero porque cuando estás ahí metido, es que el túnel no acaba, ¿eh? Es que no viene la luz y no viene la luz. Y ahí es el momento Totalmente, cuando, sí, sí. claro, tienes que entender, esto tiene un proceso, no lo entiendo ahora, no sé lo que va a durar, no sé lo que me va a suponer, sé que estoy sufriendo, nos quedamos ahí como en el sufrimiento, ¿no? Pero es esa fe de decir, no, va a ir bien, va a ir bien. O sea, esa creencia de decir, no, lo que hablamos al principio de la conversación, la diferencia entre la suerte y mala suerte muchas veces es creerte esa. O sea, no solamente creértelo, sino asumirlo y no contemplar jamás un escenario negativo. Y si llegara o llegase, verlo siempre de manera positiva. Y claro, ahí es donde está de verdad la madurez emocional de una persona. Y es cuando te ves si realmente estabas verde o no a algo. Y también, como ha dicho Max, oye, pues he hecho esta prueba y no estaba preparada o preparado. Vale, voy a escuchar qué me cuentan, voy a filtrar, voy a hacer mi tamiz y voy a ver qué me quedo y qué no quedo. Y si realmente es eso, pues también experimentarlo, ¿no? Ponerlo a prueba, quiero decir. Por supuesto, es imprescindible tomar acción. O sea, no solamente dejar que todo fluya, a ver dónde me lleva. No, hay que tomar acción porque si no, no llegas a nada, no consigues nada, no consigues realizar ese cambio que quieres dar, ¿no? Por lo que sea que tengas que dar ese cambio, ¿no? Por algo que te hayan impuesto, porque te encuentres más, porque, yo qué sé, por lo que sea. Pero me he bloqueado. No pasa nada, no pasa Explicar. nada. Que estábamos hablando de los procesos, de confiar, de tener esa fe de que, oye, Sí, sí, todo sí. tiene su proceso, ¿no? Sí, 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 totalmente. y cuanto Hanna, más, habla. sí, cuanto más cambias, lo curioso es que lo bueno de ir cambiando bastante es que no te apegas tanto a eso que vas siendo cada vez. Es como, pues si eres toda la vida médico, al final tu posición de médico es como que pesa tanto que para ti pesa un montón, ¿no? Pero si lo enfocas como, ostra, pues mira, fui 3 años médico, 3 años me dediqué a lo otro, 3 años de tal. Si eso lo aplicas también pues en tu manera de ser,
vas viendo que no te pesa tampoco tanto, que tienes como cada vez más facilidad de deshacerte de una cosa, de cambiar a la otra. Y hay una cosa también que me encanta pensar, ¿no? Hay cosas que por mucho que nos empeñemos no podemos cambiar. Por ejemplo, al otro no lo vamos a poder cambiar, por mucho que nos gustaría hasta que no nazca de él. Y a veces, incluso cuando más intentamos cambiar al otro, peor, porque el otro, pues evidentemente, esta tensión que llega, ¿no? De no aceptación de cómo eres, tienes que cambiar, pues evidentemente pues suele bloquear. Cuando uno ya empieza a entender lo que puede cambiar y lo que no, hay una idea que ayuda mucho. Hay algo que siempre puede cambiar, yo. Y además, cuanto más cambio, resulta que más rico me vuelvo por dentro, ¿no? Es como tener una actitud, convertirse en agua, por ejemplo, de un río, ¿no? Ante la vida van apareciendo piedras. ¿El agua qué hace? Se estampa contra la piedra una y otra vez, ¿no? Se cambia su forma para fluir y llegar a donde está destinada a llegar. Entonces, bueno, un poco coger esa mentalidad de ser agua también me parece también muy sano. Sí, no identificarnos, ¿no, Hanna? Claro, también, sí, sí. Identificarnos, no, es que soy esta persona y tengo esta carrera y soy así ¿no? También lo hablamos la vez pasada con las emociones, de identificarte con ciertas emociones y no querer fluir o no querer adaptarte, ¿no? A lo que te va aconteciendo y resistirte mucho, ¿no? Y entonces aparece el dolor y, en fin, todo el lío. Sí. Pues muy bien, ¿qué os parece si vamos cerrando el programa? Hasta aquí, ¿alguien tiene algo más que comentar? Preguntas, sugerencias, comentarios, experiencias. Estos 5 últimos minutitos. Veo que todo el mundo está... Generalmente participa un montón de gente que no sé, bueno, supongo que, no sé, bueno, no, está bien, todo está perfecto. ¿Ves? Eso es otra cosa del cambio que también me encanta, ¿no? Decir, oye, pues esto, no, está perfecto, porque es que tenía que ser así de alguna forma. No me gusta nada y estoy cabreada como una mona, pero es que está perfecto. Y bueno, si nadie va a comentar nada más, pues Aquí está nada, Ha subido recordarles. Domingo. Ha subido ¿Cómo? Domingo. Que ha Hola, subido Domingo a Domingo. hablar. Venga, pues tenemos 5 Domingo, hola, minutitos ¿qué más tal? para que Venga. Domingo comente. Hola, Domingo. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Domingo? Bienvenido. Me conecté aquí un poco tarde, pero bueno, solo quería hacer un comentario. El cambio probablemente es la única verdad en la vida y a veces nos resistimos a ello. Y en este espacio mindfulness, uno de los principios fundamentales en la vida es el principio de Anicca, del budismo, ¿no? Y es que todo está en continuo cambio, ¿no? Y a veces eso no lo integramos. De hecho, yo siempre le digo a mis pacientes, arte lo fácil, porque siempre les digo que tienen que hacer el camino del arte, por el cual vienen a las consultas. Es el camino de la enfermedad, que es el camino del arte, pero el de la ansiedad, resistencia, trastornos y enfermedades. Y yo siempre les propongo el camino del arte lo fácil, que es el camino de la apertura a la experiencia, que a veces en el entrenamiento mindfulness hablan de aceptación, pero la aceptación en el mundo judeo-cristiano se entiende mal, porque lo viven como resignación, que es una resistencia, eso te lleva a los trastornos y a las enfermedades. Entonces, la aceptación desde este punto de vista es la apertura a la experiencia, que es lo que yo les digo. La R es de redirección, la T de transformación, la E de evolución. Y esto nos lleva a un camino ¿Cómo? A ver, distinto. repítenos esto, Domingo, porque me ha parecido muy total. ¿Qué es? A ver, repite esto. ¿Cómo es? Es el camino del arte, ¿no? De hecho, hay muchos libros que hablan del arte, Sí. pero Y entonces, ¿el A qué es? la apertura es la experiencia. La R es la redirección, la T es la transformación y la E es la evolución personal. Y la mayor evolución personal es cuando te abres al cambio, como tú decías antes, ¿no? Lo que sucede conviene, ¿no? Como dicen los cubanos. O un cuentito que yo siempre le digo a todos mis alumnos o pacientes, que tiene que ver con será para bien. Cuando uno es capaz de decir será para bien y poner una distancia, es lo que te ayuda a que te abras esa experiencia y entonces evoluciona. Y yo esto lo aplico en mi vida a todo. Y les pongo un ejemplo para que ustedes vean. Hace unos años, yo soy de Gran Canaria, de las Islas Canarias, y nos fuimos a la isla de Tenerife, que yo vivía antes y trabajaba allí en la universidad. Y cuando nos veníamos todos con la familia, el coche no me abría. Y me di cuenta yo automáticamente, se le fastidió la centralita al coche.
Porque cuando hay un problema de batería, aunque sea la ventanilla, el coche sí se abre, pero no se abría nada. Entonces yo me di cuenta que era un problema eléctrico. Y le dije a mi mujer, será para bien, que yo siempre es lo que le enseño a todo el mundo. Mi mujer, con todo el carro, con el bebé, bueno, se puso toda histérica. Y yo simplemente pues cogí, llamé a una amiga y le decía, Tita, vámonos para tu casa, que el coche se me rompió. Entonces ella nos abrió pues la puerta y fue el mejor día de las vacaciones. Fue un día fantástico, un día extraordinario. El coche tenía la centralita rota, lo que yo intuía. Pero fíjense lo importante que es esto de lo que sucede conviene. Yo soy especialista en demencia y durante 25 años me he dedicado a eso. Y al suegro de esta amiga, esta tarde lo llamaron para que lo ingresaran en el geriátrico, en los servicios públicos de Tenerife. Y lo interesante es que este hombre había sido paciente mío y tenía una demencia por culpa de Lewy, que es una demencia medio rara. Y gracias a eso, yo lo acompañé al día siguiente en el ingreso, hablé con los médicos, que yo como me conocían bastante en Tenerife, sabían quién era, y el poder acompañar a este hombre en eso, y en abrirme al cambio el día anterior y tomármelo la rotura del coche, que al final son cosas materiales, y es verdad que la centralita después valía 3 o 4 mil euros, que no tenía en ese momento, pero no era relevante eso, era relevante ver cómo este hombre se transformaba. Y cuando eres capaz de transformarte y de abrirte a esto, puedes hacerte la vida más fácil. Por eso yo siempre le enseño y lo que digo es que arte lo fácil. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Soy Domingo y he terminado. Arte lo Muchísimas fácil. gracias. Muy Me ha bien. encantado, me ha encantado, me ha encantado. Yo lo adopto esto, ¿eh? Muchas gracias, Domingo, por compartir tu arte lo fácil y también tu experiencia. Nos lo quedamos aquí para las ovejas verdes. Y bueno, se nos acaba el tiempo y ¿qué más nos queda? De agradecer y recordar a todos aquellos que, bueno, o que se han perdido el programa o que nos siguen por ahí, que nos pueden encontrar en YouTube, en Ovejas Verdes, o en Instagram, ovejas.verdes, donde vamos anunciando los temas con los que estamos tratando cada vez que nos reunimos. ¿Y algo más que decir, Macarena? Nada más, es que lo has contado todo tú, exactamente. Cada 15 días nos unimos aquí, martes cada 15 días. Solemos proponer temas de esta característica o de esta índole, pero bueno, nunca sabemos. Hanna y yo somos muy de improvisar de hoy de qué hablamos. Y que es quien se lo pierda, pues eso, que nos puede encontrar en YouTube para volverlo a ver. Y si quieren estar informados de qué vamos a hacer, no hacemos, lo que sea, pues en Instagram pueden estar un poco más informados. Y nada, me encanta el programa de hoy, Hanna, estoy contenta. Sí, yo también, me parece muy interesante, muy rico. Gracias por las aportaciones. Estaba Flor también, Flor Sí, también, todos, que hemos esto estado todo el también se equipo. nota. Gracias. Gracias a todas, Gracias a vosotras. a las personas que habéis participado, las que también habéis estado ahí escuchando, porque también, pues eso, formáis parte de esto. Y bueno, nos vemos muy pronto. Cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós, Chao, feliz tarde. felices. Gracias. Chao. Chao. Luego, muchas gracias.